Desafíos de la educación en el siglo XXI. Nuestro grupo eligió fomentar la creatividad en la escuela. El sistema educativo actual fue creado en un momento histórico donde se necesitaba de obreros o empleados disciplinados, dóciles y productivos. Por ende, las prácticas educativas estaban destinadas al disciplinamiento de los cuerpos y la pasividad, por lo que ha quedado obsoleto ya que no fomenta la iniciativa, la creatividad y la imaginación. Uno de los mayores desafíos que presenta la educación en el siglo XXI se vincula a fomentar la creatividad a través de una enseñanza activa, consciente, innovadora y disruptiva para que se desarrollen plenamente las habilidades de los estudiantes, preparándolos para su futura inserción a un mundo laboral completamente diferente al de sus padres, que está en constante cambio y expansión. Para que ello suceda es necesario comenzar a plantear innovaciones desde los planes de estudio. Este trabajo se va a dedicar a exponer los nuevos caminos que debería seguir la educación para que los estudiantes desarrollen sus propias habilidades para aprender y descubrir nuevos aprendizajes significativos enfocados hacia la formación y la educación integral. En principio vamos a hablar del libro La educación en el siglo XXI, el desafío latinoamericano de Mario Weisblut. Elegimos empezar por este libro porque podemos apreciar un poco el contexto en el que se encuentra la educación hoy en día en Latinoamérica. Es un libro que fue publicado en el año 2018, así que es bastante actual. Se muestran los desafíos y los retos que tiene la educación hoy en día y el origen es prácticamente el mismo en todas las regiones. La pobreza, la desigualdad económica, las pocas posibilidades y oportunidades que tiene la gente. También se muestran resultados de exámenes que se les han tomado a los alumnos o a instituciones. Se muestran resultados del abandono escolar, de la deserción escolar. El abandono escolar en algunos sectores del territorio de Latinoamérica es de casi el 50%. Así que son resultados bastante desfavorables. Eh, También se muestran algunas pautas o algunas aplicaciones de políticas educativas que plantea Weisblut. Él hace mucho hincapié en la educación integral, políticas de educación integral, políticas de inclusión social y equidad de los resultados, porque son resultados, los actuales son resultados muy desiguales, muy desfavorables. Hay un apartado donde en el libro un capítulo para la educación especial, cómo afrontarla, cuál es el desafío de la educación especial en el siglo XXI y también hace mucho hincapié en las políticas de género. Así que es por ese lado la educación o las aplicaciones que él propone. Todo esto se viene de las políticas o de las propuestas del gobierno que se han hecho, de los gobiernos que se han hecho. Todos sabemos que los últimos años los gobiernos de Latinoamérica han implementado soluciones a corto plazo en cuanto a las problemáticas de educación. Y esas soluciones no sirven porque cambia de gobierno y es otra el problema o no se termina de acomodar el problema. Entonces lo que necesitamos son soluciones a largo plazo. Esto es lo que plantea Weisbrot. Pensar políticas a largo plazo. Bueno, en fin, el propósito de este libro es evidenciar las desigualdades económicas y sociales que inciden en las políticas educativas que se implementan en cada región. Nosotros nos vamos a centrar en el capítulo Innovación Pedagógica Radical. Eh, en este capítulo, en principio, se plantea que las cosas cambian en todo aspecto. Los cambios tecnológicos, sociales, cambios culturales, están todo el tiempo produciéndose. Y estamos todo el tiempo adaptándonos. Pero hay ciertas cosas, como la educación, que no sufren cambios y que están más o menos siempre permanentes.
Él plantea que la educación del siglo XIX y la educación del siglo XX y XXI son más o menos lo mismo, las metodologías son más o menos iguales. Entonces, él cita a Bennett y Rossier en Más allá de Monet, la ingeniosa ciencia de la integración institucional. Ahí ellos plantean algunas ideas que se las voy a leer a continuación. Este libro nos abre la puerta a la innovación pedagógica radical. Sintetizamos a continuación algunas de sus principales ideas. La aplicación superficial y carente de significado de un proceso institucional no justifica ese proceso ni agrega valor al alumno. Pierde tiempo el profesor y el alumno y se dilapidan los recursos financieros asociados. Las organizaciones y los sistemas responsables por el desarrollo inicial y el perfeccionamiento de los profesores a menudo fuerzan, sin querer, a trabajar en contra de lo que son los verdaderos intereses de los estudiantes, los profesores y la sociedad. El resultado es que la mayoría de los docentes son forzados a reemplazar labores significativas por un frenesí de actividades inútiles. La enseñanza efectiva no es más ni menos que un proceso creativo, complejo, en el cual el profesor debe adaptarse a situaciones individuales muy variables, con un currículum y un calendario sobre los cuales tiene poco control. Los profesores son eficaces. Los profesores que son eficaces diseñan lecciones para conectar a los alumnos con sus experiencias y crean una diversa variedad de oportunidades de aprendizaje que hacen que el tema se ilumine para estudiantes que aprenden de diversas maneras. Los profesores deben enfocarse en crear ambientes que provean oportunidades para aprender a estar en desacuerdo de un modo respetuoso, para turnarse en darse la palabra y no despreciar a sus pares. Si esto no forma parte de las normas de la sala de clases, el cerebro de los niños comienza a apagarse y cuando tienen la edad suficiente, se apaga totalmente y dejan la escuela. Hacer clases monodireccionales con estudiantes sentados y sin interactuar entre ellos, asuntos que no les interesan, no es la mejor manera de comprometerlos emocional o cognitivamente. Si el aprendizaje no es significativo, relevante y auténtico, el cerebro se deshace de él. Hay una institución que se llama Summa y en esta analiza las metodologías y las cuestiones que se aplican para innovar en la escuela. Hay dos que se destacan, que son la metodología por redes de tutoría, que es cuando los alumnos se vuelven los tutores, es decir, ellos se apropian de un contenido en específico y lo enseñan a los alumnos y a todos los demás alumnos y a sus profesores, inclusive a alumnos de otras escuelas. Y después el aprendizaje basado en proyectos, que es algo que se viene dando también acá en el territorio, que es que un tema en específico que sea algo familiar para los chicos o algo que ellos hayan planteado como una problemática, se aborde de todas las maneras posibles, que sea un contenido transversal, desde el área de matemáticas, el área de ciencias sociales, ciencias naturales. Estos aprendizajes son los propuestos por Weisblut para una educación que fomente la creatividad en los chicos y también para desarrollar su confianza, su expresión oral y bueno, entre otras cosas. La educación líquida, teoría de Zygmunt Bauman. La educación líquida, concepto acuñado por Zygmunt Bauman, hace referencia a un tipo de educación que se adapta a los cambios, que tiene en cuenta la gran cantidad de posibilidades que ofrece el mundo contemporáneo, que rompe con la solidez establecida y nos prepara para vivir en un mundo cambiante y lleno de información. Los sólidos son estables, conservan su forma y persisten en el tiempo. En cambio, los líquidos tienen la capacidad de, manteniendo un volumen definido, cambiar de forma fácilmente. La sociedad ha mutado de una estructura sólida a un estado líquido deforme, fruto de transformaciones socioculturales, políticas y económicas aceleradas por el impacto de las tecnologías digitales. Nos encontramos ante nuevos retos, lo que supone cambios y exigencias en el ámbito de la educación y ante la oportunidad de pensar lo nuevo para inventar otras maneras de decir y hacer.
Bauman asume ese reto, su trabajo aporta al campo pedagógico elementos novedosos para pensar en estos tiempos de pasaje e incertezas. En una breve introducción, Bauman apunta que de lo que se trata es de reajustar el significado de tiempo. Así registra la transformación del tiempo lineal en puntillista. La vida pasa a ser puro instante, busca la autenticidad y el ser uno mismo a cada momento. Muy difícil para las prácticas ancladas en el tiempo lineal de la modernidad sólida. Recibimos una formación limitada y ese conocimiento que hemos conseguido adquiere un valor. Tradicionalmente se entendía que ese conocimiento, cuanto más duradero, más útil y por lo tanto más valioso. Y con esta idea de que el conocimiento adquirido nos acompañaría siempre, la vida se orientaba rápidamente en una dirección tanto profesional como personal. Sin embargo, en el mundo de la modernidad líquida, esa solidez se interpreta como una amenaza. El apetito de conocimiento debería hacerse gradualmente más intenso a lo largo de toda la vida, a fin de que cada individuo continúe creciendo y sea a la vez una persona mejor. En la modernidad líquida prevalece la elección en lugar de la obediencia. Existen opciones, no normas, y la flexibilidad se ha convertido en el término con la falta de estructura. Bauman explica en Los retos de la educación en la modernidad líquida que vivimos en una sociedad líquida, en la que el ansia de modernidad propicia que todo esté sometido a constante renovación y a un proceso de revisión. El ser humano busca satisfacer sus necesidades de forma inmediata o a muy corto plazo y olvida que es necesario un proceso. La educación líquida es educación entendida como proceso. Pasa a ser de un conocimiento para siempre a un conocimiento de uso instantáneo, desechable o con un carácter finito. Cuando el mundo se encuentra en constante cambio, la educación debería ser lo bastante rápida para agregarse a este, dice Bauman. Bauman identifica y plantea 3 retos a los que se debe enfrentar la educación actual. El primero es el reto de tratar con la gran cantidad de información disponible. Internet permite un acceso instantáneo a todo tipo de información, la cual se encuentra almacenada y constantemente disponible para nuestra consulta. Ya no es necesario memorizarla ni reformularla, pero se presenta la dificultad de aprender a distinguir qué información es apropiada y cuál no lo es. Bauman menciona que una de las habilidades de los individuos de la sociedad actual debe ser la de protegerse a uno mismo de tanta información. El segundo reto es convivir con la tiranía del momento, pérdida de la capacidad de pensar a largo plazo, adaptarse a la velocidad de cambios constantes de las cosas. Hemos perdido la posibilidad de pensar a largo plazo y paradójicamente la educación es una inversión a largo plazo. De ahí que sea tan difícil adecuar el sistema educativo a la modernidad de la sociedad. Es impensable hacer un proyecto de vida como se solía hacer antes. El mundo líquido lleva a un ritmo tan vertiginoso que hay que vivir cada momento por separado. La vida se compone de pequeños episodios y cada uno de esos episodios no está necesariamente relacionado con el siguiente. Uno de los objetivos de nuestras vidas debe ser ordenar y unir estos episodios. En el ámbito de la educación debe tenerse muy en cuenta el concepto de aprendizaje permanente, ya que la modernidad líquida y por tanto la sociedad exigen una renovación constante del conocimiento y la formación. Así, la función de las universidades debe ser la de fomentar la emancipación de los estudiantes, proporcionándoles habilidades y conocimientos, así como establecer un nexo de unión con la sociedad adulta. Y el tercer reto es armonizar la relación entre maestro y alumno. La relación del maestro
con su alumno se ha deteriorado. Antiguamente, la única vía de acceso al conocimiento que tenía un alumno era a través de su maestro. El maestro no se limitaba únicamente a hablar o a leer un libro, sino que ayudaba a su discípulo a forjar su carácter y a desarrollar una actitud proactiva, basada en el respeto y la confianza. Esa relación ha desaparecido. Ahora el maestro tiene que competir con los medios sociales y la gran cantidad de información que estos suministran. La masa de conocimiento acumulado ha llegado a ser el epítome contemporáneo del desorden y el caos. Es necesario repensar la educación de nuestras sociedades de forma que ésta consiga adaptarse al mundo actual instantáneo y cambiante, de forma que el valor de la educación recibida pase a ser el del proceso y herramientas de aprendizaje y no lo aprendido en sí. El camino hacia el éxito pasa por uno mismo y de tener ideas nuevas, proyectos originales, primar la calidad sobre la cantidad, dejarse guiar y fluir, aprender y desaprender, estar dispuesto al cambio y adaptarse a las circunstancias, convertirnos en sujetos líquidos y moldeables, pero con un criterio propio, adquirido a través de herramientas como son la educación líquida. Melina Furman cuenta como introducción a su libro Enseñar Distinto que hace muchos años había visto un documental de la Universidad de Harvard donde se le hacían 2 preguntas a alumnos y docentes en la fiesta de colación, donde se le preguntaba por qué en verano hacía más calor que en invierno y por qué se daba el tema de la fase de la luna. Un tema que por ahí pensamos que lo tenemos conocido desde muy pequeños. Al momento de la respuesta hubieron respuestas muy distintas en la que explicaban que el calor del verano se daba por el tema de que estábamos más cerca del sol en esa época del año y el invierno porque estábamos más alejados del sol. Y luego cuando se le preguntaba para que se explayaran un poquito más, ellos diciéndole que porque se daba el tema de la estación y en 2 momentos del año se daba que estaba la misma estación en distintos hemisferios, era como que quedaban con las caras petrificadas y también había alumnos que se habían recibido en ciencia. Y lo mismo pasaba con las fases de la luna. Ellos sabían explicar bien, nombrarlas y explicar los nombres, pero tampoco sabían explicar por qué en un mes se daba que podíamos ver distintas caras de la luna, como que podíamos verlas entera o media cara o casi ni verla. Y todo sucedía en un mismo mes debido a que se daba. Y eso teniendo en cuenta que estaba pasando en una universidad que es una de las más importantes del mundo, se podría decir. Entonces, a partir de ese documental, Melina plantea que cuánto tiempo hemos dedicado a temas, hemos dedicado a aprender temas que incluso a veces ni los estudiamos en el momento o repetíamos como loros, pero que nunca terminamos de entenderlo. También habla de Alfred Whittingham, que habla del aprendizaje por inercia, que lo llamaba conocimiento inerte, que era un conocimiento que quedaba en el arcón de la memoria, pero no sabíamos en qué utilizarlo. Y ahora ella se pregunta, ¿qué podemos hacer con ese conocimiento? ¿Cómo podemos aprovechar los años en los que tenemos niñas, niños, adolescentes, jóvenes, desde jardín infante hasta universidades, para que sea un conocimiento
que les dé herramientas para ellos poder trabajar en el futuro y no que queden solo en un aprendizaje que nos va a servir únicamente para la escuela. Hace varios años ella viene pensando en cómo enseñar distinto. Viene trabajando con muchas instituciones pedagógicas en las que ha recorrido muchos países del mundo y ha encontrado instituciones en las que se puede leer de manera, se puede respirar un clima vibrante en los que los alumnos se los ve apasionados en la manera que aprenden, y si vos te pones a conversar tanto como un alumno como un docente, te van a contar cómo es la manera que aprenden, por qué aprenden y van a dar detalles de su formación. Pero también en otros muchos países se ha visto cómo se puede respirar el fracaso y el desánimo de los alumnos por no tener una educación prudente. Y ahí es donde se puede pensar que ella investiga y da a pensar que es por la falta de recursos, tanto por la falta de libros, por la falta de materiales, por la falta de las comodidades institucionales. Muchas de esas razones a veces son estructurales en las que seguimos pensando si sirve y si alcanza lo que estamos haciendo como docentes para la educación de esos niños y niñas y adolescentes. Ella también habla de una mejora de instituciones, de una mejora de equipamiento tecnológico, de una mejora salarial tanto para los docentes como directivos, en lo que ellos, una mejora salarial al momento de planificación. También trabajó con Axel Rivas, que es un compañero de Aventuras Pedagógicas, en la que él habla de que se tiene que dar una enseñanza como efecto tenaza, donde se tienen que trabajar las políticas educativas, las condiciones de trabajo de los docentes y en los cambios estructurales también, pero también al mismo tiempo ocuparse de lo que sucede en las instituciones y en las aulas y avanzar hacia una renovación pedagógica productiva. En este libro ella habla precisamente de innovar en la educación real, empezando por enseñar distinto en todas nuestras clases, buscar distintas maneras de enseñarle a los alumnos, de que todas las clases sean diferentes, en las que ellos aprendan diferente y no que se arme como una monotonía de que todas las clases van a ser de la misma manera. Generar en nuestros estudiantes una plataforma de despegue sólida, en la que expandan sus horizontes y que lo ayude a desplegar sus alas. Y de esta manera poder alimentar a los educadores y a las educadoras a que puedan tomar un proyecto en el que ellos mismos puedan buscar las herramientas y capacitarse para ellos poder plantear una clase diferente todos los días que les toque dar clases. Para esto les voy a leer un pedacito de lo que es innovar para Axel Rivas, su compañero de Aventuras Pedagógicas. ¿Por qué hace falta innovar en la educación? Definiremos la innovación educativa como una fuerza vital, presente en escuelas, educadores, proyectos y políticas, que es capaz de reconocer las limitaciones de la matriz educativa tradicional y alterarla para el beneficio de derechos de aprendizaje del siglo XXI, de nuestros alumnos. Expresándose en otros términos, innovar es alterar los elementos de un orden escolar que apagan o limitan el deseo de aprender de los alumnos.